anemia, por supuesto que una hipofosfatemia, hay que aprender a corregirla y no es fácil, pero la realidad es que esos escenarios del trastorno del metabolismo fosfocálcico o los trastornos del estado ácido-base, por ahí ya requieren del abordaje sí o sí del especialista en clínica médica. En cambio, el sodio y el potasio es algo que nos convoca todos los días a todos los médicos, incluso en una guardia. Entonces, bueno, por la frecuencia de estos trastornos, decidimos hacer hincapié en ellos. Vamos a empezar hablando de las disnatremias, o también los llamados trastornos del sodio. Y a mí siempre me gusta decir, cuando arranco a hablar de trastornos del sodio, que en realidad, cuando hablamos de disnatremias, no hablamos solo de sodio, hablamos fundamentalmente, e incluso más que de sodio, hablamos de agua, hablamos de ingesta, hablamos también de excreta o eliminación, tenemos que hablar de osmolaridades plasmáticas y urinarias, de la función que tiene la vasopresina y también de lo que es el concepto de aclaramiento de agua libre. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a estar implicadas cuando yo termino finalmente de poner un título de disnatremia. Entonces, de todo esto yo tengo que recordar que si bien estoy llegando al diagnóstico a través del sodio, fundamentalmente el trastorno que yo quiero corregir de base está implicado al agua, ¿bien? Y tengo que tratar siempre de pensar si el sodio está así, el agua está así, para poder hacer la vuelta diagnóstica y poder ofrecer un tratamiento acorde. Como decíamos, el sodio es una medida de la osmolaridad del líquido extracelular y por lo tanto va a estar reflejando cambios de agua a dicho nivel. Por lo tanto, en las hiponatremias, cuando yo tengo sodio más bajo de lo normal, entiéndase menos de 135, estoy hablando de ganancias de agua. Y cuando tengo aumentos de sodio por encima de 145, lo que estoy hablando es de pérdidas de agua. ¿Bien? Vamos a empezar hablando de las hiponatremias. ¿Por qué? Porque las hiponatremias por lejos son los trastornos hidroelectrolíticos, uno de los más frecuentes que vemos en la práctica clínica. Fíjense que en pacientes hospitalizados, 1 de cada 5 pacientes puede llegar a tener hiponatremia. Esto depende mucho del punto de corte que se utiliza para definir el trastorno. Y sí, tenemos que saber que aquellos pacientes que hacen hiponatremia hospitalizados, en muchos casos eso va a depender de los mismos estímulos de la enfermedad que lo trae la internación, por ejemplo, las neoplasias, algunas infecciones, los mismos fármacos que uno utiliza. Pero muchas veces las hiponatremias son iatrogénicas, las generamos los médicos con restringiendo ingestas o pasando sueros de más. Y hay que tener muy presente que esos pacientes que tienen hiponatremia, estando internados, independientemente de la causa que lo genere, pueden llegar a tener 60 veces más chances de morir que aquellos pacientes que no tienen hiponatremia. Entonces, fíjense si no es importante poder evitar esto en la medida que sea posible, diagnóstico correcto cuando aparezca y tratamiento lo más pronto posible una vez diagnosticado. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, en los libros la hiponatremia queda definida como la concentración plasmática de sodio menor a 135. La primera es una ingesta deficiente de sodio, la cual es extremadamente raro en cualquier país occidental, pero fundamentalmente en la Argentina, donde sabemos que los argentinos ingerimos muchísima sal. No tanto en lo que es la sal agregada a los alimentos, sino en la sal escondida que tenemos en los productos que son muy procesados. Verán que ahora estamos con la ley de etiquetado frontal, que tenemos todos estos sellos que dicen exceso de sodio. Entonces, realmente, para el médico, pensar como primera causa de hiponatremia una ingesta deficiente de sodio, hay que sacarlo del algoritmo de nuestra cabeza, lo podemos pensar al final, pero definitivamente no es la primera causa que pensamos. Sí que podemos pensar la pérdida excesiva de sodio, que puede ser a nivel renal o puede ser a nivel extrarrenal, o bien la retención excesiva de agua con una concentración de sodio que se mantiene estable. En estos últimos casos, la alteración depende de la hormona antidiurética o vasopresina. Estos dos, por lejos, son los que van a ser los causales o responsables de las problemáticas que veamos en nuestros pacientes. Y tengo que tener presente que más allá de cuáles son estos 3 mecanismos que pueden estar implicados, que estos pueden hacer efecto, se pueden instaurar de 2 formas. De manera aguda, cuando esto se produce muy rápido, decimos por lo general que tiene una evolución menor a las 48 horas, a veces hasta 72 horas algunos autores de libros. Lo importante es que, independientemente si yo digo 48, 72, para la literatura 48 más,
es que no va a haber mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque se produce tan rápido el trastorno que el organismo no llega a generar nada para compensarlo. Y esto sí puede poner en riesgo la vida del paciente y por eso hay que corregirlo rápido. Después puede haber instalaciones que son crónicas. En ese caso uno piensa que el paciente ya tiene varios días de evolución, semanas, incluso meses. Obviamente que esto va a generar que un montón de mecanismos compensatorios se pongan en marcha. Suelen ser bien tolerados estos trastornos, entonces no me tengo que apurar en corregirlos. ¿Por qué? Porque si algo llevó mucho tiempo que se instale, yo lo corrijo muy rápido, puedo desencadenar o poner en riesgo la vida del paciente yo con mi tratamiento. Bien, entonces, si uno quiere ir a estudiar hiponatremias desde lo que es la teoría y se pone a ver así tipo librito todas las causas, vamos a encontrarnos con listados como estos, dependiendo de la bibliografía que consultemos. Y si se pone a ver cómo estudiar las hiponatremias, se puede encontrar con algoritmos. ¿Cuántos? Todos los que yo quiera mientras me ponga a revolver libros de clínica médica. Y se van a dar cuenta que son todos distintos. Entonces, ¿a cuál le hago caso? Bueno, siempre digo que lo piensen al trastorno, de la forma que vamos a hacer ahora, que lo mastiquen bien, y después busquen dentro de estos algoritmos cuál es el que más se ajusta a la lógica de pensamiento que ustedes suelen tener. Entonces vamos a hacer este trabajito así de hormiguita, como para ir pensándolo, y si tenemos suerte, puede ser que no se acuerden cosas puntuales, pero que no se olviden nunca la forma de pensarla y de ir abordando. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a estudiar una hiponatremia? Lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos un sodio menor a 135 es ir a calcular la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque 135 solito no es sinónimo de hiponatremia. Es una alerta, sí, es una luz roja, por supuesto, es un ruido que me tiene que decir, anda a estudiarlo. Pero puede ser que yo no me encuentre con un estado hiposmolar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las hiponatremias reales son siempre hiposmolares. Entonces, a menos que yo tenga esa circunstancia, lo que tengo es una situación donde falsamente estoy viendo el sodio bajo en lo que mido, pero realmente esto no está generando una disnatremia real. ¿Qué me puede pasar cuando calculo la osmolaridad plasmática? Que les dejo la fórmula ahí, si alguien no la recuerda, sodio por 2, eso lo sumo a la glicemia dividido 18 y eso lo sumo al BUN, que sería el 50% de la urea, dividido 2,8. Sumo esas tres cositas, eso me da la osmolaridad plasmática. Si yo tengo una osmolaridad plasmática normal, lo que me muestra es que hay integridad de los mecanismos de regulación, es decir, hay un adecuado estímulo de la sed, hay una adecuada respuesta del ADH, una adecuada respuesta renal. Entonces, ¿por qué tendría una hiponatremia si están indemnes los mecanismos que usualmente están implicados en la misma? Entonces, esto es una falsa hiponatremia. Lo mismo si está aumentada. Hay alguna sustancia osmótica que no está ingresando a la célula, que hace alguna alteración en la distribución de agua, pero yo no tengo alteraciones en el sodio. Entonces, en estas circunstancias, lo que decimos es que estamos frente a causas de pseudohiponatremias, situaciones en las cuales analíticamente yo recibo un papel donde me dice que el sodio es menor a 135, pero no tengo hiposmolaridad acompañante. Bien, entonces, no tienen traducción clínica como un trastorno hidroelectrolítico. Bien, es algo que veo en el papel y que por ende no debe ser corregida. ¿Cuáles son causas de pseudohiponatremia? Bueno, pseudohiponatremia con osmolaridad plasmática normal puedo ver en casos de hiperlipemias o bien hiperproteinemias, y la pseudohiponatremia con osmolaridad elevada lo puedo ver fundamentalmente en aquellos pacientes que están muy hiperglicémicos. Esto, si ustedes ya han estudiado en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, es muy común ver que el sodio está disminuido. Pero ese sodio disminuido uno no sale a corregirlo a menos que en la fórmula que hago para corregir el sodio por glicemia me dé que el sodio sigue bajo. Si no, se asume que es por la hiperglicemia. ¿Cómo hago para saber, inmunoglobulinas y manitol hipertónico? Esto lo puedo ver más en terapia intensiva. La inmunoglobulina a veces en la sala se puede ver, pero ya son casos más raros desde la clínica y no hace falta que ustedes en pregrado recuerden estas últimas dos. Con que se acuerden de la hiperglicemia, que es la más importante, creo que va a alcanzar. ¿Cómo hago para saber estas circunstancias? Yo digo, bueno, tengo, ejemplo, 128 de sodio, tengo menos de 135. Calculo la osmolaridad, pero me la encuentro alta, me encuentro 300 de osmolaridad. Me voy a ver la glucosa y la glucosa está aumentada. Tengo 400 de glucosa. Bueno, ¿cómo hago para saber si ese sodio lo tengo que corregir o no? Voy y calculo el sodio corregido con la fórmula que corresponde dependiendo del trastorno que yo estoy encontrando de base. En el caso de la hiperglucemia, que esta la sabemos todos de memoria, glicemia menos 100 dividido 100, lo multiplicamos por 1,5 y ese valorcito que nos da se lo restamos al sodio plasmático.
Bien, si ahí yo sigo encontrando una hiponatremia, sobre todo si está por debajo de 120, que es como mi punto de corte de rigor, bueno, en ese caso se corregirá, y si no, no hace falta corregir. Bien, si hay alguien que me quiere frenar, o Octavio, si vos de moderador me querés ir frenando, yo no estoy viendo la cara de nadie, así que me hablan y yo freno. Disculpe, le quería preguntar, ¿usted está pasando el Power o está hablando solamente? Porque no, lo estoy pasando el PowerPoint. No, que quedó en... Como todos pensamos que estaba hablando nomás, por eso nadie dijo nada. No, es más, es más, me da acá como que lo estoy pasando. A ver. ¿Ahí lo ven? Quedamos en realidad en la diapositiva. En la primera, ¿cómo se estudia la hiponatremia? Claro, en la pregunta. A ver. En la de cómo calculo la osmolaridad plasmática. Acá, a ver. La anterior. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven? ¿O no? Ahí va. Bueno, frénenme cuando es así, que estoy hablando sola. No, pero a lo mejor era algo que usted estaba agregando y no. Yo de todo les escribo por si quieren sacar una foto, qué sé yo, anotarse la fórmula o lo que fuera. Ahí lo están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, de esta diapo, como para resumir, lo más importante, los dos cuadraditos. Menos de 135 de sodio no es sinónimo de hiponatremia. Acuérdense que hay que calcular la osmolaridad plasmática. En la mayoría de libros, la osmolaridad plasmática efectiva es sodio por 2. Pero bueno, la teórica corresponde a hacer la glicemia dividido 18 y el boom dividido 2,8. ¿Por qué? Porque si justamente estoy diciendo que puedo tener pseudohiponatremia, ¿por qué no metería el módulo de la glicemia, no? Así que calcular la osmolaridad plasmática teórica en estos casos. Y si esta diapo, acuérdense, esto que decíamos, perdón, esto acá. Las pseudohiponatremias con osmolaridad plasmática normal y con osmolaridad plasmática aumentada. ¿Cuáles son las causas de cada una? Con que se acuerden en la elevada, la hiperglicemia, y en la osmolaridad plasmática normal, la hiperlipidemia y la hiperproteinemia, alcanza. Entonces, si yo esto lo tendría que ir haciendo como un algoritmo que lo vamos pensando entre todos, no sé si alguien quiere copiarse la fórmula, estas fórmulas están en todos lados, la única que por ahí es muy necesaria que tengan presente para su práctica diaria, sin ser especialistas en clínica, ¿no? Después si alguien hace clínica médica se las va a acordar, es la primera, la de la hiperglucemia. Si yo tuviera que ir pensando un algoritmo, diría, bueno, si encuentro un sodio menos a 135, me llama la atención. ¿Qué hago? Le calculo la osmolaridad plasmática. Si me da entre 285 sería normal, entre 285 o 290 digo que está normal, más de 290 diría que está aumentada. Bueno, en cualquiera de esos dos casos disminuida no está. Entonces le puedo poner título de pseudohiponatremia, punto. Sigo estudiando qué trastorno está generando la pseudohiponatremia, pero no hay una disnatremia de base en este paciente. Ahora, si me encuentro en la osmolaridad por debajo de 285, perfecto, tengo una hiponatremia posmolar. Valga decir, una hiponatremia verdadera. Esta es la que yo le tengo que prestar atención. ¿Cómo sigo de acá en adelante? Bueno, lo primero que me tengo que fijar es qué pasa con los riñones. ¿Los riñones están trabajando mal y por eso tengo la pseudohiponatremia? ¿O los riñones están trabajando bien y hay mucha más agua de la que se puede procesar? Entonces acá lo que se puede calcular es el aclaramiento de agua libre de electrolitos, que se entiende como la cantidad de fluido o de volumen que yo necesito para diluir todos los electrolitos que tengo contenidos en una orina que tiene una tonicidad que va a ser igual a la del plasma. Si yo que se calcula con esta fórmula. Si yo esto lo tuviera que simplificar para que ustedes lo pudieran tener más a mano, como para pensarlo, poder meter en un algoritmo y trabajar rápidamente en la práctica, les diría, fíjense qué relación encuentran entre los electrolitos de la orina frente a los electrolitos que les están interesando en el plasma, en este caso el sodio. ¿Por qué? Porque la osmolaridad plasmática vimos que depende de un montón de cosas, pero fundamentalmente depende del sodio. Entonces, si yo lo quiero carear contra algo, me va a interesar la natremia. ¿Qué hago para calcular? Disculpe. No está pasando. Otra vez. No toqué nada, no sé acá. A ver, díganme dónde. Disculpe, y si lo muestra sin presentar la pantalla, a lo mejor. Ustedes prefieran. Hay algunas cosas que pueden llegar a quedar superpuestas. Pero bueno, ¿ahí lo ven? No, todavía está pasando. Todavía. Me parece que puede ser la velocidad de internet lo que nos está molestando, porque es como que tarda en aparecer, ¿no? Claro, ahora sí. Ahí sí se ve si lo pasás manual, digamos. Bueno, lo dejo así, entonces, A ver, esperen, vamos a esconder las notas, como para que podamos agrandar un poco más la pantalla. A ver.
Ahí lo ven un poquito mejor, aunque sea. Sí. Bueno. Sí, sí, se ve bien. De última, si querés apagar tu cámara, puede ser que ayude. Bueno, dale, hagamos así. Ahí. ¿Quieren que intente hacer la presentación sin mi cámara a ver si va? Sí, profe, a ver si... Porque así se ve Profe. mejor. Bueno. ¿Hasta acá estamos? ¿Están viendo lo del aclaramiento del ALE? Sí. Sí. Bien. Hijo, profe. ¿Cómo? Perdón. Que ahí se ve Bueno. bien. Bien, seguimos entonces. Entonces les decía que lo que tenemos que hacer es carear la osmolaridad urinaria que tenemos frente a la osmolaridad plasmática, o por lo menos la relación que tenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarro el sodio y el potasio urinario, los sumo, y me fijo si ese número es más chiquito o más alto que el sodio plasmático. Entonces, si yo me encuentro un sodio y un potasio urinario que sumados son menores al valor de sodio plasmático que yo tengo, ahí lo que yo tengo es pérdida de agua libre. ¿Qué significa? Que los riñones están sanos. Lo que tengo es un aporte de agua que resulta desmedido para el organismo de ese paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene una polidipsia primaria o una potomanía. Pacientes que toman más de 10 o 12 litros por día. Entonces, obviamente que el organismo se tiene que sacar de encima el agua. Llega un punto que con esa cantidad de agua, si los riñones filtran bien, bueno, voy a empezar a ver trastornos del sodio, pero acá yo no tengo ningún problema en los riñones. Lo que tengo que decirle al paciente es que tome menos o sacar el estímulo que le está generando esa polidipsia. Ahora, si yo me encuentro un sodio y un potasio urinario que sumados me dan un valor mayor al sodio que yo tengo en plasma, ahí existe ganancia de agua libre. ¿Qué significa? Que yo tengo mucha ADH circulante. Nosotros ahora, ustedes... Cuando yo era estudiante, me dijeron, ahora la ADH se le dice vasopresina. Yo asumo que ahora todo el mundo directamente le dice vasopresina. Pero el término ADH o antidiurética un poco nos ayuda a rememorar cuál es la función de la hormona. Antidiurética, antidiuresis, es una hormona que hace que yo orine menos. Entonces, si tengo una hormona que me hace orinar menos, todo ese agua que yo tengo en exceso no la puedo excretar y se queda dando vueltas. Por ende, el sodio plasmático queda diluido en una mayor cantidad de volumen. Entonces, acá sí el riñón no se encuentra excretando agua, por estímulo de la ADH, por lo que sea, pero el estímulo renal no está haciendo lo correcto que debería ser. Bien, y son dos circunstancias bien diferentes. Entonces, si yo vuelvo a este algoritmo, díganme si lo están viendo, si vuelvo... Sí, se ve. Bien, perfecto. Interrúmpanme, no hay problema. A mí, yo lo que quiero es que ustedes lo aprendan y les sirva, no me va a molestar. Si vuelvo a este algoritmo donde decía, si tengo menos de 135, calculo osmolaridad plasmática. Si me da menos de 285 es verdadera, le doy bola. Si es verdadera, lo primero que hago, me fijo el aclaramiento de agua libre. Me fijo cómo está el sodio, el potasio urinario, frente al sodio plasmático. Y si o calculo la osmolaridad urinaria, también puedo hacer eso. Si yo me encuentro que ese valor, la suma del potasio y del sodio urinario me da menos que el potasio plasmático, o la osmolaridad urinaria me da menos de 100, hasta que se demuestre lo contrario, ese paciente tiene una polidipsia primaria o una potomanía. Y yo podría decir... Disculpe, pero ahí se dejó de pasar de nuevo, profe. Y yo ahí no toqué nada, por ejemplo. Estoy hablando sola. Bien. No sé, ahí ya, ¿no ven nada? Sí, quedamos en verdadera, pensé que se estaba pasando. No, es que sigue después de verdadera, hay un par de... Yo te quería hacer una consulta. Decime. Si uno hiciera el cálculo de la osmolaridad, el cálculo más simplificado, el que nos comentaste de sodio por 2. El sodio por 2, sí. Si el sodio está por debajo de 135, siempre nos va a dar por debajo de 285. O sea, siempre sería verdadera. No me quedó claro eso. Sí, lo que pasa es que no lo tenés que... Eso es la osmolaridad efectiva que uno dice, es decir, cuánta potencia de osmolaridad tengo yo realmente en esa volemia, pero para hacer la clasificación, cuando uno está haciendo el estudio, tenés que usar la osmolaridad teórica. Sí, glicemia y bien. Exacto, tenés que usar la teórica, porque si calculas solo con la efectiva, te va a pasar lo que estás diciendo Claro, vos, te quedás siempre corta. Listo, perfecto, gracias. Bien, no, pero está re bien la pregunta, porque también te puede pasar en la cetoacidosis, que habrán estudiado, por ejemplo, que hay que calcular el anion gap. Y una pregunta muy frecuente es, ¿con qué lo calculo? ¿Con el sodio que me mide el aparato o con el sodio corregido? Porque ya sé que el sodio lo tengo alterado por una pseudohiponatremia. Bueno, en ese caso se calcula con el sodio que viene impreso. Entonces esas preguntas están súper bien, porque hacen a la especificidad de lo que uno estudia. Bueno, entonces llegamos acá.
que tenemos el sodio menos de 135 en el papel, la osmolaridad plasmática teórica que le calculé menos de 285. Le calculo la cantidad de agua libre o la osmolaridad urinaria, lo que yo quiera, y me dio más alta que el sodio plasmático, porque si me da más baja, yo ya digo polidipsia potomanía. ¿Bien? Entonces, yo estoy llegando a la conclusión de que tengo una ganancia de agua con una respuesta renal que es inadecuada. Bien, llegué a la conclusión que esta cuenta dio más que el sodio plasmático. Entonces, acá yo me tengo que poner a ver cuál es el problema a nivel renal. Bien, ¿dónde está metido el problema en la ADH? Bien, entonces vamos a investigar la ganancia de agua libre. Si tengo ganancia de agua libre, tengo estímulo de hormona antidiurética circulante. Por lo tanto, a nivel renal, hay alguien que dice, chicos, retengan agua, porque no sé por qué, pero acá apareció la ADH y hay que guardar agua. Después, ¿qué es lo que está pasando en el organismo? No sé, pero el estímulo, lo que sensa el riñón, es eso. Entonces, acá yo puedo tener estímulos primarios y estímulos secundarios. ¿Cuáles son las situaciones entonces que generan el estímulo hipofisario para secretar la ADH en estos pacientes? Perdón, creo que volvió y se le quedó la pantalla congelada. Bueno, salgamos acá y vamos a esta. A ver, ahí lo ven. Ahí estoy sin compartir, sin hacer la presentación. Sí, profe. Bueno, dejamos así. Bueno, entonces, como les decía, ADH circulante tengo que ver por qué tengo ADH circulante. Entonces, acá lo que me tengo que acordar son cuáles son estos estímulos que pueden generar una mayor secreción de vasopresina a nivel de la hipófisis. Obviamente que los estímulos primarios van a ser los cambios de la osmolaridad plasmática, sobre todo aquellos aumentos de la osmolaridad y disminuciones del volumen circulante eficaz. Tengo un paciente que pierde, no sé, 1 litro de sangre, y bueno, tiene una disminución del volumen circulante eficaz, sí, por supuesto. Un paciente que se quema y pierde muchísima agua, va a tener un cambio en la osmolaridad plasmática necesaria. Estas cosas tan taxativas como la osmolaridad y el volumen circulante eficaz. Por ejemplo, las náuseas, el estrés, el dolor, el hecho de tener fiebre, muchos fármacos que yo puedo dar, sobre todo los antibióticos, muchos antihipertensivos, casi todos los DAINES. Entonces, díganme ustedes, ¿qué paciente vemos los médicos que no toma un AINE, que no toma un antibiótico, que no toma un antihipertensivo, que no hace terapia antirretroviral o que no hace tratamiento quimioterápico? Ninguno, porque si no, no estaríamos haciendo medicina. Entonces, fíjense que uno puede tener múltiples estímulos a través del cual esta secreción de antidiurética aumenta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser el efecto? Bueno, la antidiurética, una vez que es liberada por la neurohipófisis, se va a desplazar y se va a anclar a las acuaporinas del tubo colector. ¿Bien? ¿Qué va a generar en el tubo colector? Que haya un aumento de agua libre a nivel plasmático porque va a haber reabsorción. La ADH dice antidiuresis, guarda todo el agua que tengas dando vuelta. Y por lo tanto, voy a tener una orina con muy poca agua, pero mucha concentración. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toda el agua que tendría que estar saliendo en la orina me la estoy quedando. Ahora, hay algunas situaciones donde me dicen, che, ¿y si tengo estímulos opuestos entre la osmolaridad y el volumen? ¿Qué es lo que prima? Lo que prima siempre es el volumen. Lo primero que los riñones van a decir es, che, ¿qué está pasando acá? ¿Hay mucha agua? ¿Hay poca agua? ¿Estamos deshidratados? ¿Estamos bien? ¿Cuál es el tema? Entonces, sí o sí, el estudio de la hiponatremia debe incluir la valoración clínica de la volemia del paciente. Y acá siempre hago la aclaración que volemia hace referencia al intravascular del extracelular y no al intersticial del extracelular. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, cuando explico esto, les digo hipovolemia, les muestro esta fotito, normovolemia, una piel normal, hipervolemia, y les muestro un edema. Y después de eso, les saco la foto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente que tiene edemas y tiene hipovolemia. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua en el intersticial y tiene poca volemia, tiene poco plasma. Bien, también puedo tener un paciente que está hipovolémico, porque está deshidratado, porque perdió 1,5 litros de sangre porque le pegaron un balazo y no habrá sequedad en la piel, porque la sequedad en la piel va a tardar un montón. Entonces, el estímulo que prima acá es el del volumen circulante efectivo. ¿Cómo los vamos a clasificar? Como hipovolémicos
pacientes que justamente tienen disminución tanto de agua como de sodio, pacientes normovolémicos, donde aumenta el agua corporal, pero el valor de sodio se mantiene fijo, y pacientes hipervolémicos, donde aumenta el agua corporal total, donde no se puede mantener un volumen circulante efectivo ideal. Por lo general, en este tercer grupo metemos a los síndromes edematosos, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y los pacientes cirróticos. Pero no necesariamente necesito que el paciente tenga edemas, ¿bien? Son pacientes que van a tener un aumento del agua corporal total, independientemente que yo esté viendo el edema o no, ¿bien? Por la fisiopatogenia que tiene la entidad. Ahora, y vamos uno por uno. Si yo tengo un paciente que está, arranco por el del medio, normovolémico, y aumenta el agua corporal total, pero el sodio se mantiene fijo, no voy a tener ninguna de las otras dos situaciones anteriores, entonces es la que voy a estudiar por descarte. Si tengo un paciente que está hipovolémico y está perdiendo agua y sodio, bueno, las pérdidas en el organismo se pueden dar por dos lugares, o por riñones, que es lo que estoy buscando, o se está perdiendo por fuera de los riñones. Ahora vamos a ver cómo las diferencio. Y si tengo un síndrome edematoso o un estado circular de volumen circulante efectivo ineficaz, más allá de que tenga los edemas o no, son pacientes donde yo sé que tengo una alteración en dónde está el agua, es decir, está en compartimientos que no debería estar. Bien, y por eso es que tengo los trastornos. ¿Cómo hago para diferenciarlos? Bueno, el hipovolémico va a tener mucosa seca, taquicardia, hipotensión ortostática, y en el caso de que sea una hipovolemia, que tal vez no sea muy acusada ni muy seria, pero que se mantiene mucho a lo largo del tiempo, puede llegar a tener piel mucosa la piel seca, y en el caso de los hipervolémicos puedo tener edemas periféricos, pero a veces no los tengo, puedo tener simplemente algo de ascitis que puedo encontrar en el examen de abdomen, o un ritmo de galope, o una ingurgitación yugular. Bien, ustedes me van a decir, bueno, veníamos bárbaro con el algoritmo, pero acá se armó una niebla terrible porque pueden ser un millón de cosas. Entonces, acá les vuelvo a mostrar el algoritmo y les digo, sodio menos de 135, calculo la osmolaridad. Menos de 285, sigo estudiando. Le calculo la osmolaridad urinaria o el sodio y el potasio urinario, y estos me da más de 100 o más del sodio plasmático respectivamente, lo sigo estudiando y me fijo la volemia. Y acá necesito sí o sí reproducir animaciones porque es algo muy chiquito, sino que no se va, está todo superpuesto. Y díganme si se corta. Entonces, hasta acá llegamos y están viendo esta pantalla. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, una vez que llegué acá, tres circunstancias. Me lo encuentro hipovolémico, normovolémico o con el volumen circulante efectivo aumentado. Si el paciente está hipovolémico, entiéndase, deshidratado, hipotenso, taquicárdico, un paciente que está seco, puede estar perdiendo por dos lugares, por el riñón y por fuera del riñón. Si está perdiendo por el riñón, es algo que le está haciendo que el sodio salga a través de los mecanismos habituales que son los riñones. Bueno, entonces, ¿qué voy a pensar? En un diurético, o una nefropatía perdedora de sal, o un déficit de mineralocorticoides que está alterando la función de la aldosterona, entonces yo tengo más aumento de sodio en la orina. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Justamente porque tengo más sodio en la orina. Me voy a encontrar con sodios urinarios mayores a 40, o si le calculo el FENA al paciente, ese FENA me va a dar mayor de 1. Ahora, puede ser que el paciente esté perdiendo un montón de agua y de sodio por fuera del riñón, y acá no hay ningún problema a nivel renal. ¿Qué sería una causa? Por ejemplo, una diarrea, en una gastroenteritis, un paciente con una pancreatitis, un gran quemado. ¿Cómo me voy a dar cuenta en estos casos? Bueno, porque los riñones van a decir, no sé si acá esto les tapa, puedo ocultar. Los riñones, en este caso, dicen, nosotros acá andamos perfecto. Alguien está perdiendo un montón de agua, un montón de sodio. Bueno, entonces acá cerremos la canilla. Y ustedes se van a encontrar con un sodio urinario muy bajito, porque los riñones trabajan bien. Entonces dicen, ¿qué se pierde sodio acá, allá? Bueno, acá cerra todo, por nosotros sodio no va a salir. Situación contraria, estamos enfermos, que se vaya todo el sodio que quiera porque no nos interesa. Bien, si uno lo tuviera que hablar como si fuera un cómic, lo podríamos representar así. ¿Esto queda claro o hay duda? ¿O se entendió? Se entendió. Bien, perfecto. Si entendieron esto, todo lo demás es más sencillo. Vamos a la situación contraria. Pienso que estoy en una situación más que de hipervolemia o de estado edematoso, el término correcto es de volumen circulante efectivo aumentado. Entonces, ¿cómo podría decir yo? Este volumen circulante efectivo no es adecuado para la circunstancia de base que yo pienso, un síndrome nefrótico, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, o tengo directamente un riñón que falla.
Y por eso es que no tengo un volumen circulante efectivo como debe ser, porque tengo una insuficiencia renal avanzada. Bueno, ¿esto cómo lo leo en términos de laboratorio? Igual que lo hipovolémico. Si yo tengo riñones que funcionan mal y ese estado de volumen circulante efectivo inadecuado, que generalmente cursa con estados edematosos, depende del riñón, y bueno, si fallan los riñones no hacen su trabajo. Si no hacen su trabajo, no retienen sodio. Si no retienen sodio, veo un montón de sodio en la orina. Tengo más de 40 o tengo más de 1% de fena. Ahora, si no es el riñón, los riñones los que están enfermos, y lo que está enfermo es el hígado, porque el paciente tiene una hipertensión portal, o el corazón y tiene una insuficiencia cardíaca, o un síndrome nefrótico que pierde proteínas, pero que todavía tiene su capacidad de filtrado conservada porque su creatinina no se ha alterado, voy a ver un sodio urinario bajo, menos de 20, o fena menor a 1%. ¿Por qué explico esto? Porque si yo pido un sodio urinario y me da 46, yo puedo tener 46. Entonces, por ejemplo, si hago diurético, puedo tener 46 si tengo una insuficiencia renal avanzada. ¿Qué me da el diagnóstico del paciente? Me lo da la clínica. Si yo lo veo edematizado, si lo veo hipovolémico, deshidratado, ¿me entienden? Por eso es tan importante valorar antes la volemia, porque me mete en un grupo de pacientes y me permite interpretar el examen urinario. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Profe, una consulta. Dentro de la cirrosis, el síndrome hepatorenal, ¿cómo me daría el sodio? Depende del tipo de síndrome hepatorenal que tengas. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Dependiendo del que tenés, puede ser la alteración del sodio que tengas y cómo se comporta el riñón. Ejemplo, un síndrome me dijiste hepatorrenal, no cardiorrenal. Bueno, no importa, también te hablo del cardiorrenal porque también se puede alterar. Cardiorrenal tipo 5, tenés algo sistémico que hace que todo funcione mal. Entiéndase, una sepsis. Y bueno, cuando dijimos recién, cuando hay alteraciones de la osmolaridad plasmática y de la volemia en conjunto, lo que prima es el estado volémico. Entonces, si llega el paciente séptico y ya está hipovolémico, está en un shock, digamos, se va a comportar como un paciente hipovolémico, vas a encontrar el sodio urinario bajito. Ahora, si ese paciente tiene daño renal por sepsis y generó una insuficiencia renal aguda y grave, y te vas a encontrar un sodio urinario que esté aumentado. ¿Bien? Entendí. Ahora, en el hepatorrenal depende, ahora la clasificación cambió hace poquito, antes hablábamos de síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, y el tipo 3 era el que se daba, por ejemplo, en las circunstancias como la sepsis. Dependiendo si es tipo 1, tipo 2, el sodio está aumentado o no. Entonces ahí tenés que ver cómo cae dentro de la clasificación de los otros criterios, pero también te lo podés encontrar aumentado o no, dependiendo del tipo de síndrome que vos estás diagnosticando. Entendí. Pero mi duda era porque, bueno, siempre porque el síndrome hepatorenal como que no afecta la función renal, ¿no es cierto? Y no, Como si no se llamaría hepatorrenal. Eso, que el flujo renal está bien, más que nada es una cuestión de que no llega, por la vasoconstricción no llega a la sangre, pero si hacemos llegar la sangre, como que anda todo bien el parénquima, ¿no es cierto? Varias cosas, y acá me salgo un poco de hiponatremias. El síndrome se llama hepatorrenal porque hay afectación renal. Independientemente del mecanismo por el cual no llegue, vos te vas a encontrar con creatininas aumentadas y muchas veces con trastornos oligoanúricos en estos pacientes. Y es cierto, hay un montón de líquido en lugares incorrectos. Acuérdense que nosotros, después si quieren les pongo una diapositiva, pero si alguien imagina al agua corporal total como un gran círculo, casi toda esa agua corporal total que yo tengo es líquido intracelular. Si yo saco, me quedo con la otra porcioncita, que es la chiquitita, el agua extracelular. Del agua extracelular, un pedacito la tengo en el intravascular, un pedacito lo tengo en el intersticial. Y después me tengo que acordar que está el espacio transcelular. ¿Qué es? Espacios que normalmente no tienen agua, pero que pueden llegar a tenerla en condiciones anormales. Ejemplo, el peritoneo. Ejemplo, la pleura. Entonces yo puedo tener ascitis, por ejemplo. ¿Y la ascitis qué es? ¿Es agua intersticial? No, la ascitis es agua transcelular, porque en el intersticio, mal que mal, algo intercambia. La ascitis, o yo hago que, o la evacúo si es extrema, o alguna porción muy pequeña se puede reabsorber, pero muy poquito. Entonces un montón de agua que está en un lugar incorrecto, en lugar de donde debe estar, que es en el intravascular, ¿para qué? Para que el riñón la sense, porque los glomérulos, el única agua que perciben es el agua que le llega con la volemia. Yo al riñón no le puedo decir, che, pero mirá que hay 5 litros de ascitis.
No, no tienen capacidad de detectarlo. Lo único que detecta un glomérulo es agua intravascular. Entonces, lo que vos decís es correcto, porque hay vasoconstricción, porque hay un montón de agua que está en otro lugar, y vos en la medida que puedas revertir esos mecanismos y mejorar, en algunos lugares va a estar vasodilatada, en otros vasocontraída, mejorar ese aporte de flujo, los riñones funcionan hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque un estímulo de no tener un volumen adecuado durante mucho tiempo, con mucha contracción de la arteriola, eso no es eterno. Llega un punto donde el paciente está en la falla renal, sí. Por eso es importante diagnosticarlo. Bien. Entonces, al principio pueden comportarse como un paciente hipovolémico. ¿Por qué? Porque vos tenés un montón de agua dando vuelta, pero esa agua no está en la volemia. Entonces te podés encontrar con un sodio urinario bajito. En la medida que ese síndrome progresa y el riñón se afecta y realmente los glomérulos empiezan a fallar porque empiezan a hacer apoptosis, el paciente entra en insuficiencia renal, primero funcional y después puede tener directamente necrosis, y bueno, ese riñón entra en falla renal. Cuando entra en falla renal vas a tener un montón de sodio. Por eso, si tienen los criterios presentes, es necesario que el paciente, uno, no tenga una infección en simultáneo, porque como vimos, las infecciones pueden variar la cantidad de sodio dependiendo del estado donde el paciente está y generan vasodilatación por sí misma, y que el paciente no esté recibiendo diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos aumentan el sodio en la orina y no me permiten llegar al criterio diagnóstico de forma correcta. Entendí, gracias. Bien, bien. Perdón si me fui por la rama, pero frénenme porque la clase de repaso y asumo que sirve para todo. Bien. Bueno, entonces con esto estamos más o menos, ¿no? Esto como que quedó claro cómo voy para un lado y para el otro. Ahora, ¿qué tengo en el medio de esto? El paciente que viene diciendo, hola, ¿qué tal? Me vine a hacer un control, tengo 126 de sodio. Y está normovolémico, le tomo la presión está bien, le tomo la frecuencia cardíaca, la cardíaca está perfecta, le miro la piel está turgente, no tiene edema, no tiene signo de pliegue. Y entonces, bueno, este es un paciente normovolémico. Las hiponatremias reales, normovolémicas, no hay muchas causas en la medicina. Por lejos, una de las causas más importantes es el hipotiroidismo. Y no necesito que el hipotiroidismo esté totalmente descompensado. Puedo tener un paciente hipotiroideo no diagnosticado y tranquilamente poder tener una disnatremia. También la insuficiencia suprarrenal es otra causa dentro de las causas clásicas dentro de los trastornos del sodio. Y finalmente, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que también lo conocemos como SIAD. ¿Qué se incluye también dentro de las normovolemias? La polidipsia primaria. ¿Pero por qué uno no las pone en este momento del algoritmo? Porque deberíamos descartarlas antes con el aclaramiento de agua libre. Bien, después vamos a volver sobre este punto. Pero bueno, en la normovolemia, este punto yo debería al menos preguntarme por estas tres. ¿Cómo hago el diagnóstico en este caso? Bueno, en este caso no pido un laboratorio, voy a pedir obviamente un ionograma urinario, pero no me va a alcanzar con eso para hacer el diagnóstico. Entonces acá tengo que pedir laboratorios especiales. Díganme si se ve la diapositiva, por favor, porque estoy pasando animaciones. Sí, sí, se ve. ¿Cuáles son los laboratorios especiales que voy a pedir? Bueno, para el hipotiroidismo, fundamentalmente una TSH y una T4, para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal, un cortisol plasmático y urinario. Acuérdense que el cortisol plasmático sirve para diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal solo si matutinamente, es decir, a las 8 de la mañana, puedo sacar entre las 8 y las 9 de la mañana la muestra, me da menos de 10. Si me da menos de 10, pocas circunstancias en la medicina me pueden dar esa medición. Requiere de una confirmación de laboratorio, pero si es así, yo le puedo poner el título. Para todo aquello que me dé más de ese valor, no me alcanza solo el cortisol plasmático y debo confirmar la disminución discreta con un cortisol urinario. ¿Bien? Y si así todo encuentro eso, lo ideal, si uno es especialista en clínica, debe confirmarlo con una prueba de ACTH. ¿Bien? Esto ya es muy avanzado, no hace falta que ustedes sepan. No sé si está pasando, profe, pero no se vuelve. No estoy pasando nada. Quedó ahí en insuficiencia suprarrenal, cortisol y prueba ACTH. No se ve. No, eso. profe, No, no en el aparece. cuadrito anterior. Bueno, miren, lo dejo acá porque como tiene animaciones y si salgo está todo superpuesto. Entonces no se ve. Yo voy hablando hasta que vemos si la velocidad de internet hace que aparezca. Ustedes me avisan. ¿Quieren? Ok. Bien, lo dejo ahí. Yo no toco nada. Entonces, lo que les decía de la insuficiencia suprarrenal. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede ser que yo me encuentre, vamos a pasar así lo dejo ya, si aparece toda esta diapositiva junta, puede ser que yo
tengo la hiponatremia, normovolémica, pedí todo, le pido la TSH le dio normal. Le pido la T4, le dio normal. Le pido el cortisol plasmático, le vino normal. No le quería el cortisol plasmático, le pedí un cortisol urinario, vino normal. ¿Qué tiene el paciente? Bueno, en esos casos donde yo ya hice todo y realmente el paciente está eubolémico, no encuentro nada, ahí me tengo que plantear si el paciente tiene un SIAD o no. ¿Qué significa esto? Un diagnóstico, no quiero decir de descarte, pero no lo tengo que pensar tan rápido. ¿Por qué? Porque usualmente en la medicina hay otras causas que lo justifican. ¿Bien? Díganme si aparece la diapo, porque esta diapo es importante porque como que resume todo. Quedó un cuadradito chiquito a la izquierda, que es lo que nos presentaste de hipovolemia, normovolemia e hipervolemia, Bien. con las causas. Les tendría que, les tiene que aparecer a la derecha algo que dice SIAD. Yo lo voy a ir leyendo, cuando aparece ustedes me dicen. El SIAD tiene que cumplir criterios. Es lo mismo que si pienso en el cardiorenal, en el hepatorrenal, si pienso en un lupus. Necesito criterios para poder decir que tengo la entidad. ¿Cuáles son esos criterios? Tener una hiponatremia que sea hiposmolar. Tener un aclaramiento de agua libre aumentado. Es decir, que el sodio y el potasio urinario que yo tenga me den un número más grande que el sodio plasmático que me di. O bien, que la osmolaridad urinaria sea mayor a 100. Bien, tiene que ser normovolémico. Es decir, el paciente no tiene que tener ni signo de deshidratación ni edemas. Tengo que tener normalidad de la función tiroides suprarrenal, pero también de la función renal. Y acá hago un paréntesis gigantes. Tener creatinina menor a 1,2 no es tener función renal normal. Siempre acuérdense que hay que calcular los filtrados glomerulares. Si ustedes tienen ganas, nos conectamos de vuelta y hacemos un día una clase de por qué es importante calcular el filtrado. Porque yo con 1 miligramo de decilitro de creatinina puedo tener en un hombre de 50 años sano un clearance perfecto y en una señora de 60 años un clearance alterado. Entonces, función renal normal, entiéndase un filtrado glomerular mayor a 80, idealmente mayor a 90. Donde existe normalidad del estado ácido-base y del metabolismo del potasio. Y donde yo tengo un sodio urinario mayor a 40. Si yo cumplo todos estos criterios, puedo decir que el paciente puede tener un SIAD. ¿Bien? No sé si apareció la diapositiva. Todavía no. No, nos quedamos en Hoy nos quedamos ahí. los anteriores. Bueno, a ver, vamos de vuelta. A ver. Ahí. No, Y si volvés atrás, con las diapositivas, No empezás de puedo cero. salir, pero sale todo superpuesto. Como ya dije varias veces, porque justamente esto se mueve para ir hablándolo con ustedes. Si les sirve Si así, volvés con para una atrás con las foto. diapositivas, ¿Cómo? si volvés para atrás con las Sí, diapositivas y volvés intenté, pero no. A ver, vamos a hacer así. A ver. Un segundo que vuelvo a esta pantalla. Dejo de compartir. Les comparto de vuelta. ¿Ahí? ahí sí, profe. Bueno, ahí. Tírenle una fotito, una captura. Esto, a grandes rasgos, resume todo lo que estuvimos hablando. ¿Bien? Y fíjense que es bien escalonado. Yo no puedo saltar del laboratorio a ver si tiene criterio de SIAD, tengo que pasar por la clínica. Con la clínica sola no me alcanza. Y con los laboratorios especiales tampoco. Entonces tengo que hacer primero uno, después el otro y después el otro. ¿Bien? ¿Qué cosas me pueden dar un SIAD? De todo. Si ustedes se ponen a ver el listado de cosas que pueden dar un SIAD, son muchísimas. Ahí les vuelvo a repetir los criterios. Y acuérdense que clínicamente yo debería tener oliguria. ¿Por qué? Porque si tengo antidiurética inadecuada, me estoy quedando con todo el agua y tengo una orina con muy poquito volumen y muchos solutos. Entonces es un paciente que debería tenerlo oligoanúrico, es decir, con una diuresis menor a 1 mililitro kilo hora y donde tenga, obviamente, algo de hipotensión arterial. ¿Bien? Sí. Profe, una consulta. Sí. La volemia la medimos con el volumen cardíaco minuto o hay algún otro método? Ahí me quedé. O podés hacer el cálculo. A ver, no hay forma clínica, a menos que alguien me lo diga, de medir el volumen minuto cardíaco. Si vos venís acá al hospital, yo te tiro en la camilla y te hago una cardiografía por impedancia, que tenemos cardiógrafo, y puedo medir tu índice cardíaco. Pero fuera de eso, no hay otra forma de medirlo. Entonces, lo tenés que hacer a través de signos clínicos, que los signos clínicos, por supuesto, son indirectos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener edemas y no necesariamente ese edema hablarme de agua en el intersticio. Podría tener un edema por sustancias coloides y tengo edema también.
tengo Godet negativo y en otro tengo Godet positivo, pero es edema. Entonces, ¿en qué me fundamento? Y me fundamento en la clínica del paciente. Si tengo un paciente con ascitis, con edemas, que le tomo la presión y está hipotenso, que está taquicárdico, y bueno, lo meto dentro del modelo de volumen circulante efectivo alterado con tercer espacio. Si tengo un paciente que tiene las mucosas secas, signo del pliegue, endoftalmos, taquicardia, hipotensión arterial, y es un paciente que está hipovolémico hasta que se muestre lo contrario. Bien, si tengo un paciente que está normal en su evaluación y es un paciente normovolémico. Pero no lo voy a ir a calcularlo, volumen, minuto cardíaco, igual, presión, se entiende, lo hago a través de la Claro. extrapolación clínica. Sí, esa era la duda. Bueno, gracias, profe. Profe, Perfecto. Sí, ¿podrías mostrar un segundito la diapositiva anterior a la que estás ¿cómo no? presentando? ¿Esta? Esa, la 21. Bien. Esto acá igual es una tabla súper abreviada de causas de SIAD, pero fíjense, cirugía. Y bueno, cualquier paciente que entra al hospital al área de cirugía, náuseas, fármacos, si leen los fármacos, son todos los fármacos que usamos todos los días. Y después, origen idiopático, ¿qué significa? Tiene un SIAD y no sabemos por qué. Entonces hay un montón de estímulos que pueden generar secreción inadecuada de la antidiurética. Entonces, bueno, ahí lo que uno tiene que hacer es encontrar la causa y corregir la causa. Y una vez que corrige la causa, corrige el SIAD. ¿Qué puede pasar? Me pasó el otro día con una paciente. El otro día, entiéndase, 48 horas atrás. Viene una paciente con 126 de sodio. Si quieren, lo vamos haciendo entre todos. Le calculo la osmolaridad plasmática a la paciente y me da, creo que me dio 265. ¿Cómo está la osmolaridad ahí? ¿Va alta, baja o normal? Baja. Baja, porque lo normal es por lo menos 285. Baja, ¿es verdadera o no es verdadera? Verdadera. Es verdadera porque es hiponatremia hiposmolar. Perfecto. ¿Qué hago? Le voy a calcular el aclaramiento de agua libre. Mido el sodio y el potasio urinario de la paciente y el resultado me da 80. ¿Cuál les parece que es el problema de la paciente? 80 es menos que 126, que era lo que tenía en la sangre, y es menos de 100 la osmolaridad urinaria. Entonces, ahí la paciente tiene mucho ingreso de agua. Tiene riñones que funcionan, pero está tomando más de lo normal. Probablemente esté tomando más de 10 litros por día. Entonces yo podría decir, es una polidipsia primaria. Pero bueno, como uno no se quiere sesgar, la seguí estudiando. La miro, no tiene signos de deshidratación, no tenía edemas, la piel estaba perfecta, las mucosas estaban húmedas, la presión arterial estaba normal y la frecuencia cardíaca estaba normal. Si yo le tendría que poner un nombre al estado volémico, ¿cómo diríamos que estaba? Normovolémica. Perfecto. Entonces, le pedí una TSH, le pedí una T4, le vinieron normales. Le pedí un cortisol, le vino normal. Entonces, ahí ¿qué pensaría yo ya? En el SIAD. Entonces, me voy a pensar esa paciente y digo, ¿tengo menos de 130 de sodio? Sí. ¿Tengo una osmolaridad plasmática menor a 270? Sí. ¿Tengo un sodio urinario mayor a 60? No. ¿Tengo una osmolaridad urinaria mayor a 300? No. ¿Tengo una diuresis menor a 1 mililitro kilo hora? No. Entonces, no le da para SIAD. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a pensar la polidipsia primaria. Bien, esta era la vueltita que yo les contaba, que las polidipsias primarias se incluyen dentro de las hiponatremias eubolémicas. Pero si uno calcula el aclaramiento de agua libre, antes no debería llegar a esta instancia si diagnostica una polidipsia primaria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Bueno, estas sí se las dejo porque estas ya no tienen tanta superposición. Me dicen si no se ven. Acuérdense que las manifestaciones clínicas, ahora de la hiponatremia, no de la enfermedad ni de la situación que lo genera, dependen de la rapidez que tiene la instalación y del grado de reducción de sodio. Hay natremias que son incompatibles con la vida, pero si se generan muy lentamente, el paciente puede tener mucha tolerancia. Yo la natremia más baja que vi fue 98, que yo personalmente pensaba que menos de 100 no, era imposible que un paciente viviera. Lo vi con mi propio ojo, una paciente trasplantada renal que lo fue instalando en el transcurso de muchísimos meses. Ahora, ¿por qué esa paciente no murió con menos de 100 de sodio? Asumo que tal vez pueda haber algún déficit en la determinación, pero el sodio era muy bajo. Porque la instalación fue muy gradual. Si yo paso a alguien de 135 a 100 de golpe, ese paciente se muere, no hay forma de que se compense. Entonces, yo tengo que tener presente cuál es el nivel de severidad de la hiponatremia, pero también con qué rapidez ese paciente lo instaló. Los signos neurológicos que da la hiponatremia son muy similares a lo que produce cualquier encefalopatía metabólica. ¿Qué significa? Que son inespecíficos, no es que me da
parálisis de un par puntual. Lo puedo tener ya con una mielinolisis, alguna cuestión así, pero por la hiponatremia en sí misma no. Entonces son pacientes que pueden tener náuseas, vómitos, malestar general al principio, cuando la hiponatremia es muy leve. Fíjense que recién a partir, por debajo de 126 empezamos a tener síntomas, entre 115 y 120, ya dolor de cabeza, algo de letargia, obnubilación, pacientes que se pueden desorientar en tiempo y espacio, y ya por debajo de 115 pueden aparecer las convulsiones y puede aparecer el coma. Hay algunos pacientes que si ya han tenido patología neurológica focal previa, por ejemplo, ya hizo una ACV, por decir algo, ese foco puede manifestarse nuevamente. Entonces ahí yo puedo tener incluso focalidad, puedo tener una paresia o una parálisis facial. Obviamente va a reproducir la lesión que tenía y sí tiene que tener antecedente el paciente de eso, porque si no, si aparece un foco en este contexto, obviamente que uno si no piensa en una ACV en contexto agudo y no en la reaparición de un foco previo. ¿Bien? En el caso de las hiponatremias crónicas, yo puedo no enterarme a menos que pida un laboratorio, porque son pacientes que están completamente compensados en la mayoría de los casos. Bien, entonces, ¿por qué es importante conocer la velocidad de instauración? Porque me dice a mí cuán rápido tengo que salir yo a hacerle tratamiento a ese paciente. En los pacientes que tienen evolución mayor a 48 horas o bien evolución desconocida, yo asumo que es una evolución crónica. Entonces, en ese caso, el tejido cerebral ya estableció una compensación, ya se está reduciendo la entrada de agua en las células, se está modulando el edema cerebral. Ejemplo, cualquier situación con hiponatremia normovolémica o con volumen circulante efectivo inadecuado en el caso de los estados edematosos también. Entonces, en estos casos uno la va a ir a corregir, sí, pero despacito. En el caso de hiponatremias agudas, que lo solemos ver más en pacientes que suelen tener modelos más cercanos a lo hipovolémico, pero bueno, acá sí es importante el antecedente que la clínica se instauró rápidamente en las últimas 48 horas y que hubo alguna circunstancia desencadenante. Por ejemplo, el paciente se operó y a las 28 horas apareció con alteración del sensor y me encuentro con 112 de sodio. Bueno, ese paciente yo tengo un laboratorio previo a la cirugía que era normal y la clínica neurológica no estaba y pasaron menos de 2 días. Lo interpreto como una aguda. En ese caso no hay mecanismo compensatorio a nivel cerebral y puede llegar a desarrollarse el edema cerebral y eso puede llevar a una hipertensión endocraniana. ¿Bien? Eso puede generar compresión mecánica del cerebro y puede generar la herniación. Entonces es muy grave porque el paciente puede morir. Entonces en esos casos uno tiene que salir a hacer un tratamiento un poco más rápido. Esta no la paso porque está lleno de animaciones, explicamos un poco la fisiopatogenia de cómo se compensaba la encefalopatía hiponatrémica y ahora sí entonces llegamos a la parte del tratamiento. ¿Cómo se va a tratar? Bueno, los dos principios fundamentales son aumentar la concentración de sodio hasta niveles seguros. Y esto es importante. Niveles seguros no es sinónimo de normalizar el sodio. Un nivel seguro de sodio es 120. Si ustedes recuerdan la diapositiva anterior, yo les había mostrado que a partir de 125 aparecían los síntomas. Y fíjense que cuando hago tratamiento quiero llevar el sodio a 120. Es decir, hasta el paciente puede quedar un poco sintomático, pero no lo quiero llevar a 135. ¿Por qué? Porque más allá de que yo haga correcciones con velocidades adecuadas y no me apure tanto, porque al paciente le puedo hacer daño, tampoco lo puedo normalizar. ¿Por qué? Porque no hay forma que el organismo soporte esa compensación. Entonces, llevar el sodio a niveles seguros, sinónimo de llevarlo al menos a 120. Y obviamente tratar la causa subyacente, porque si no la trato el paciente va a volver a entrar en la hiponatremia. ¿Cómo lo hago? Primero calculo el déficit de sodio, es decir, ¿cuánto sodio me falta para llegar a ese valor deseado de 120? ¿Cómo lo calculo? Multiplico 0,5 o 0,6, ahora vamos a ver cuándo elijo cada uno, por el peso del paciente, y eso lo multiplico por 120 menos el sodio plasmático que tengo. El último módulo, ¿por qué? 120 menos el sodio que tengo, es porque si lo estoy corrigiendo estoy por debajo de 120. Entonces, si tengo 115, 120 menos 115, 5. ¿Y por qué 0,5? ¿Por qué? Por peso. Porque calculo el agua corporal total. La fórmula del agua corporal total es 0,5 por peso. O 0,6 en pacientes que tienen más agua corporal de lo que uno esperaría. Pacientes varones, que son más musculosos, pacientes jovencitos, en mujeres o en ancianos, que las mujeres tenemos más distribución adiposa, los ancianos que tienen menos volumen muscular, 0,5 por peso. Entonces, agua corporal total por la cantidad de sodio que necesito incorporar. Esto que yo calculo acá
Es el sodio que necesito, pero no tiene nada que ver con el agua con la cual va a entrar el sodio, ¿bien? Y es una medida estimada, obviamente si yo lo empiezo a calcular a las 2 horas, 3 a más tardar, si estoy en Bosnia y no tengo un laboratorio como la gente, si estoy en un medio ideal, lo puedo hacer horariamente, tengo que volver a medir el sodio y tengo que volver a sacar toda la cuenta. Esto tampoco incluye las pérdidas isosmóticas. ¿Qué significa? Que independientemente de todo lo que el paciente perdió, el paciente hoy está viviendo su día y este día tiene otras pérdidas que son las pérdidas propias del día que está viviendo. Entonces yo tengo que reponer lo que perdió, su déficit, pero también tengo que hacer un mantenimiento para que no pierda a partir de hoy. Y últimamente tengo que tener presente que más allá de la velocidad que yo quiera hacer, no puedo superar los 12 mini equivalentes día en el primer día de corrección. Estas son máximas y son muy importantes. Por eso los trastornos del medio interno no les gustan a nadie, porque son difíciles de abordar, de diagnosticar y finalmente son difíciles también de corregir. ¿Bien? Si no hay dudas, sigo con la siguiente. Una vez que yo calcule cuánto sodio necesito, tengo que calcular el volumen de solución en la cual lo voy a administrar. Y esto es muy importante tener presente lo que hablamos antes de la volemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente hipovolémico, ese paciente requiere agua y sodio. Si tengo un paciente que está euvolémico o tiene un tercer espacio, no le voy a meter más agua, porque agua no necesita más sodio. Entonces no le voy a una solución que tenga muchísima agua. Entonces, ¿con qué suero voy a incorporar el sodio que el paciente necesita? Depende de cuánta volemia tiene. Si tengo un paciente, por ejemplo, que está hipovolémico, y bueno, probablemente use suero fisiológico. ¿Por qué? Porque voy a poder aportar agua y sodio. Entonces, yo ahí tengo que saber que 1 litro de suero fisiológico tiene 154 mini equivalentes de cloruro de sodio. Eso significa que cada sachet tiene 77 mini equivalentes por cada 500 mililitros. Si yo no quiero meter agua, el cloruro de 3 al 3% en Argentina no se fabrica, como un montón de cosas que acá en términos médicos no tenemos, entonces los argentinos lo hacemos a mano. ¿Qué tenemos en Argentina? Tenemos cloruro de sodio al 20, que tengo que saber que cada ampollita viene de 20 mililitros y por cada mililitro, por cada 1 mililitro, tiene 3,4 mini equivalentes de sodio. ¿Cómo puedo hacer este cloruro de sodio al 3? Mezclo 450 mililitros de fisio, que tiene 69 mini equivalentes, con 3 ampollas de cloruro de sodio al 20. Que si yo hago 20 mililitros que tienen las ampollas por 3, son 60, multiplicamos por 3,4, le sumo me da 204 mini equivalentes, lo sumo los 69 que puse con el fisio, y eso me da 273 mini equivalentes por cada medio litro, entiéndase, 545 mini equivalentes litro. Bien, eso me da una concentración que en cada mililitro tengo 0,54. Una vez que yo decidí con cuál de todas estas soluciones lo voy a corregir, ya veo cómo lo voy a pasar. Entonces, si yo dije, lo voy a pasar con fisio, porque el paciente está hipovolémico, hago el déficit de sodio, que es lo que calculé en esta diapositiva, lo divido por 0,15. ¿Por qué? Porque es lo que paso de sodio en 1 mililitro fisiológico. Si llegué a la conclusión de que lo voy a corregir con cloruro de sodio al 3, porque el paciente no necesita más agua, lo que necesita es sodio, hago el déficit de sodio que calculé, dividido 0,54. Y esa me dice la cantidad de mililitros que yo tengo que pasar de cloruro de sodio al 3. ¿Qué hago luego que calculé los mililitros? Pongo el ritmo de infusión. Entonces digo, bueno, de lo que calculé, tantas gotas, minutos, si tengo una VIC, que es lo ideal. Y si no tengo, bueno, hago la equivalencia en gotas y microgotas, pero obviamente esto es mucho más complicado. Llegada a esta instancia, es muy difícil, uno, que lo esté atendiendo un médico que no sea especialista en clínica o nefrólogo o alguien que haga medio interno, y dos, que a ustedes les lleguen a preguntar esto en la instancia de examen. ¿Por qué? Porque en el examen lo que uno quiere saber es si el alumno puede diagnosticar la hiponatremia, sabe llegar a la conclusión de que la hiponatremia es real, sabe diferenciar si los riñones están sanos o no, en el caso, o que, digamos, que tengan estimulada de ADH o no, en el caso de que tengan esa estimulada de ADH, que sepa valorar la volemia, y sabiendo valorar la volemia, cuáles pueden ser las causas, y sabiendo que para corregir tiene que calcular el déficit de sodio y con qué solución, pero nadie les va a preguntar una cuenta, bien, porque esto lo aprendemos en la residencia clínica médica, bien. Les digo esto para tranquilizarlos, nadie les va a tomar cómo se hace el ritmo de corrección de una hiponatremia. Pero bueno, llegada a esta circunstancia, lo que hago, el volumen que calculé, lo divido por 24 horas y eso me da los mililitros hora. ¿Bien? Y acá lo tengo que ir haciendo a poquito. Pongo la velocidad de infusión,
corto las 2 horas, saco un laboratorio nuevo y vuelvo a calcular. ¿Bien? Bueno, entonces, frénenme si acá hay alguna duda y si no, tengo unos casitos clínicos para que vean. ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, díganme dónde se frenaron, porque cuando es así, que ahí como que quedamos, el carro quedó. Obviamente es re difícil esto que les digo de la corrección. ¿Y por qué es re difícil? Bueno, porque es una especialidad médica aprender a hacer esto. Esto como setear un respirador, como manejar, no sé, ir a la coronaria a manejar un infarto. Pero los quiero dejar tranquilos que nadie les va a pedir esta cuenta. Bien, un examen de clínica de grado no debería indagar esto. ¿Por qué? Porque obviamente acá, cuando vos ya decís, yo necesito calcular el déficit y necesito ver con qué solución lo voy a hacer y en base a esa solución voy a calcular el tiempo, nadie se acuerda de todos estos números de memoria. Entonces, obviamente, ahí el médico, cuando sabe, el médico tiene que saber lo que tiene que hacer. Entonces, ahí, bueno, si yo no lo recuerdo, tendré una pequeña libreta con algún anotador. Después, si ustedes hacen una residencia clínica, se van a acordar de memoria, pues lo van a hacer 700.000 veces. Pero llegada a esa instancia, lo que uno valora es el proceso de aprendizaje, que el médico sepa ir a donde tiene que ir para hacer el proceso correcto. No, nadie le va a preguntar, dijiste 547, no, era 546. Quédense tranquilos con eso. Bueno, vamos con los ejemplos, a ver si se entendió todo cómo se piensa esto. Imagínense que viene una hiponatremia hiposmolar verdadera, vino con 100.000 equivalentes de sodio. Profe, perdón, Sí. no se ve Bueno. el caso. Bueno, listo, entonces seguimos porque de todas maneras ya son las 11. Ahí sí. Ahí se ve. Sí, bueno, pero no les puedo pasar las diapositivas. Bueno, Octavio, no sé si vos andás por ahí, porque nos queda todo. ¿Sabés por qué? Porque nos queda hipernatremias y nos queda todo potasio. Va a ser imposible darlo hoy. Y aparte que me parece que deben estar cansados. ¿Quieren que les dé hipernatremias y arreglamos para dar potasio otro día? Antes de su examen, por supuesto. Sí, profe. El viernes o la tarde. Sí, déjame ver. Ya dame 2 segundos que te confirme que no tenga nada. Yo el viernes a la tarde me conecto en mi casa, así que el internet puedo asegurar que va a andar mejor. Un segundo. Yo el viernes a la tarde puedo. Tendría que ser tipo 5. ¿Puede ser? ¿Quieren que demos hipernatremias también el viernes? No sé, como ustedes quieran. Yo no tengo drama, pero si no pueden ver las diapos, es medio difícil el tema y encima sin ver es como que peor. No, como ustedes quieran, yo no tengo problema. Hasta las Se 1:30 están me viendo pueden. ahora, profe. ¿Eh? Se están viendo. A veces tarda un Vamos con poquito más en hipernatremia aparecer. entonces, Lo que podamos lo damos y dejamos el viernes para potasio. Profe, antes de que empieces con hipernatremias, vos hiciste como un listado de lo que tenemos que saber de hiponatremia. No, yo te digo lo que me parece a mí, que yo como evaluadora clínica Pero me está interesaría bien que vos para sepas, ordenar. pero Ajá. no es un listado de lo que va a tomar la cátedra. No, ya sé, ni nada no, por ya el sé, estilo. pero está bueno para ordenar cómo racionar el tema. El Me algoritmo. lo podés repetir. A ver si llegué a anotar. esto, no sé si ahí lo están viendo. Es el algoritmo. Sí. El Lo algoritmo primero lo es, anoté. si detectás el sodio bajo o no, que tenés que saber el punto de corte, que es 135. Si con ese 135 vos decís, no, bueno, voy y le hago una infusión de sodio. Bueno, no. Hay que saber que hay que calcular la osmolaridad plasmática y que esa osmolaridad plasmática tiene que dar baja porque la hiponatremia tiene que ser hiposmolar. Si es hiposmolar es verdadera. Si llego a ese punto, saber que tengo que calcular el aclaramiento de agua libre para ver si tengo un exceso de agua o si tengo estímulo de antidiurética. Si el estímulo es de la antidiurética, me tengo que ir a fijar la volemia. Y en base a la volemia, saber cuándo el sodio urinario va a estar aumentado, cuándo va a estar disminuido, o bien, si es una normovolémica, qué estudios le tengo que pedir al paciente. Listo. Y si llego al punto que tengo que corregirla, porque tengo que saber cuándo, con menos de 120 la tengo que corregir. ¿Qué hago? Primero calculo el déficit de sodio, luego calculo el volumen o la solución con la cual la voy a corregir, y tercero calculo el ritmo de infusión. ¿Bien? Eso sería como el resumen de lo que uno tiene que tener en su mente. Una consulta. ¿Sí?
El caso clínico que ibas a presentar, el ejercicio, ¿era así más o menos parecido a lo que nos toman en el examen? No tengo ni idea que le toman en el examen. Yo les estoy dando una clase de repaso, no tengo ni idea que les van a tomar en el examen. Gracias, profe. Lo que quiero es enseñarles el tema, después cómo se lo evalúan, realmente dependerá del profe que tome el examen. Los casos son para que ustedes hagan como interpretación y integración de todo lo que fuimos dando a lo largo de la clase. ¿Eh? Genial, ¿Sí? profe. ¿Querés que vayamos con hipernatremia? Bueno, bárbaro, vamos por ahí. A ver, no sé si ahí están viendo bien. Cualquier cosa me avisan. ¿Eh? Las hipernatremias, ¿por qué las damos después de las hipo? Porque son mucho menos frecuentes, muchísimo menos frecuente que un paciente tenga un síndrome hiperosmolar. Las hiponatremias decíamos que eran reflejo de un aumento del agua y por eso le decíamos síndrome hiposmolar. En este caso, como tengo más sodio, tengo menos agua y le digo síndrome hiperosmolar. La incidencia es muy variable, entre 1,5 y 20%, pero sí sabemos que anualmente puede llegar a haber un 10% de mortalidad debido a esto, por eso es importante aprenderlo. Analíticamente se van a definir como un sodio mayor a 145. Y acá es un poco más sencillo, entre comillas, porque de estos dos mecanismos, antes decíamos que había 3 mecanismos, ¿bien? Acá hay 2. Puedo tener una ingesta excesiva de sodio, que es muy raro, es como comer poco sodio y tener una hiponatremia. ¿Qué podría ser un mecanismo raro de ingesta de sodio excesiva? Tomar agua del mar, por ejemplo. Ese es la causa más común. ¿Vieron cuando hay un náufrago y dice, no hay que tomar agua de mar? Bueno, no hay que tomar agua de mar porque uno ingiere una cantidad de agua de sal desproporcionada para el volumen de agua con el que ingresa y genera estos síndromes hiperosmolares y por ende generan deshidratación intracelular. Sí, van a estar dadas, la gran mayoría, por el segundo mecanismo, que es la pérdida excesiva de agua. Y de vuelta, el agua se puede perder por el riñón o fuera del riñón. Las formas de instauración son las mismas que en la hiponatremia. Pueden ser agudas, donde no hay mecanismo compensatorio, por ende pueden poner en riesgo la vida del paciente, o crónicas, cuando hay mecanismo compensatorio y por ende son bien toleradas. De vuelta, si uno se va a ver el listado así, es imposible estudiarlo porque resulta extremadamente difícil y esto no tiene lógica para la cabeza de uno, lo mismo que si nos vamos a ver los algoritmos. Entonces, ¿cómo se estudia en hiponatremia? Bueno, en líneas generales hay más que así pasitos, uno tendría que ir haciendo como asociaciones mentales, ¿no? Entre el estado de la volemia, la respuesta renal y la osmolaridad urinaria, pero en un intento de simplificarla, como hicimos recién con la otra, podríamos hacer esto de decir, bueno, y pasamos al algoritmo. Voy y calculo la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque no existe la hipernatremia sin síndrome hiperosmolar, de la misma forma que no existe la hiponatremia verdadera sin hiposmolaridad. Entonces, si yo encuentro un sodio mayor a 145, voy y me fijo que la osmolaridad plasmática sea mayor a 290. Si es así, me pregunto, ¿este paciente tuvo ingesta excesiva de sal o se le administró alguna solución hipertónica en el último tiempo? Si la respuesta es sí, bueno, tiene una hipernatremia con un aumento del líquido extracelular a expensas de aumento de ganancia de sodio. ¿Por qué? ¿Porque metió sobre el paciente o porque se lo metimos nosotros? Hay muchas circunstancias en la medicina donde nosotros podemos generar hipernatremia por administración de fármacos, de distintas soluciones o de sueros que se preparan de manera incorrecta. Ahora, si esta no es la circunstancia, yo podría pensar, bueno, a ver qué otras situaciones no están planteadas dentro del algoritmo que recién me dije. ¿Y qué es lo que hago? Puedo hacer lo mismo que hice en la hiponatremia. Digo, ¿cómo está la volemia de este paciente? En las hipernatremias, el volumen intracelular va a estar siempre disminuido. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho sodio fuera de la célula y tengo mucha hiperosmolaridad, eso me va a arrastrar agua desde la célula, me genera un estado de disminución de volumen intracelular. Pero cuando yo evalúo la volemia, no estoy evaluando la célula, lo que estoy evaluando es el intravascular del extracelular. Entonces, si yo tengo una circunstancia de hipovolemia, tengo una situación donde estoy perdiendo más agua que sodio. ¿Qué me encuentro? Lo mismo que en el otro caso, hipotensión, taquicardia, sequedad de piel y mucosas. ¿Qué lo puede generar esto? Sudoración, diarrea, vómito, quemadura, diuresis osmóticas. Si tengo un estado de hipervolemia, que sería la otra parte del abanico,
tengo una situación donde gano mucho sodio y no pierdo agua. Ejemplo, lo que decíamos, tomar agua de mar. El Cushing sería otra circunstancia donde tengo mucha actividad mineral o corticoide, entonces yo tengo mucha ganancia de sodio y poquita agua en la que queda diluido. Y las iatrogénicas, donde nosotros podemos también hacer infusiones hipertónicas, inadvertidamente, ¿no? Porque si no las hubiéramos visto en la primera parte del algoritmo. Y después puedo tener normovolemia, paciente que lo veo y no tiene absolutamente nada. Que obviamente es el más interesante para la clínica, porque si el paciente está hipovolémico, está perdiendo agua por alguna parte y necesito reponérsela, si le di algo con sodio y le aumenté la natremia, se lo retiro y va a corregir, pero el normovolémico es más interesante, porque acá yo tengo pérdida de agua sin sodio. Y las manifestaciones clínicas no son muchas, puedo encontrar alguna hiperventilación media rara, y después no tengo nada más. Entonces acá es donde mi mente, mi cerebro del clínico tiene que plantearse. Como se planteaba en el otro escenario, che, ¿no tendrá un SIAD? Acá yo tendría que plantearme, che, ¿no tendrá una diabetes insípida? Que no tiene nada que ver con la diabetes mellitus. ¿Bien? Entonces, a ver si acá, bueno, voy a ver, les paso esto y a ver si puedo pasar la otra. Lo que yo debería plantearme si llegué a este punto es decir, ¿hay oliguria? Es decir, este paciente está hipernatrémico, por lo tanto yo digo, tiene menos agua de la que necesita para diluir el sodio que tiene. ¿Está orinando poco? Porque lo lógico que sería para los riñones que haya oliguria. ¿Por qué? Porque si yo tengo un montón de sodio y el agua no me alcanza y encima la orino, voy a estar cada vez peor con la natremia. ¿Qué sería lo inadecuado? Que los riñones orinen un montón y no haya oliguria. Encima que hay un montón de sodio y tengo poca agua, pierdo más. Entonces, cuando las situaciones de hipernatremia, hiperosmolar, tienen oliguria, tienen respuesta renal adecuada, porque esos riñones están tratando de guardar todo el agua que pueden. Ahora, si no hay oliguria, la respuesta renal es inadecuada. Entonces, en el primer escenario, si hay oliguria, los riñones responden bien, el agua no se está perdiendo por los riñones, porque por lo pronto se están comportando correctamente. La pérdida de agua debe ser extrarrenal. En el segundo caso, donde los riñones orinan cualquier cosa, los que están enfermos son los riñones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo puedo meter en un algoritmo? Y acá intento ir con la animación, me dicen si se frena. ¿Acá están viendo? Sí, profe. Bien. Entonces, pregunto si el paciente consumió agua de mar, si a alguien le pasó una solución hipertónica, me dicen que no. Me pregunto, ¿hay oliguria? Si el paciente tiene oliguria, me fijo si está hipovolémico. Si está hipovolémico, me puedo fijar nuevamente cómo se encuentra el sodio y el potasio urinario respecto al sodio plasmático. Si son mayores el sodio y el potasio urinario al sodio que tengo en el plasma, significa que tengo la osmolaridad urinaria aumentada al máximo. Los riñones están tratando de excretar todos los iones que pueden y se está quedando con toda el agua que se puede quedar. Por lo tanto, ahí la pérdida de agua está fuera de los riñones. Y tendré que ir a ver a nivel gastrointestinal, si el paciente no está con vómitos, con diarrea, si el paciente no está quemado, si no tiene fiebre, no tiene una pérdida insensible, si no tiene una fístula, si no tiene una hipodipsia, como la polidipsia primaria, que tomaba mucha agua. Bueno, algunos ancianos tienen disminución en el estímulo de la sed y tienen hipodipsias que pueden generar esta circunstancia. Ahora, supónganse que no me encuentro con oliguria, este paciente está orinando bien, a un ritmo correcto, que sería correcto más de 60 mililitros hora, ya está, un paciente que está orinando a un 50, 60 mililitros hora, está orinando a buen ritmo. Y yo acá el paciente probablemente lo encuentre normovolémico. ¿Por qué? Porque si no, estaría encontrando una situación de hipovolemia que claramente no estoy viendo. Bien, si este paciente está normovolémico, el sodio plasmático probablemente sea mayor al sodio y el potasio urinario que yo me esté encontrando. Es decir, que la osmolaridad urinaria está reducida, tengo mucha agua y poquitos solutos en la orina. Entonces acá lo que yo tengo es pérdida de agua renal. No es que estoy ni sumando sodio, ni que el riñón lo excreta mal. Acá lo que tengo es un riñón perdedor de agua y por ende me queda más sodio dando vueltas en el plasma. Entonces acá lo que tengo que hacer es calcular la osmolaridad urinaria y fijarme qué pasa. Si esa disminución de osmolaridad urinaria es parcial, entre 30 y 300, probablemente este paciente esté tomando diuréticos
o tengo una diuresis osmótica. ¿Qué significa? Que hay alguna sustancia en su organismo que lo hace orinar mucha agua libre. Ahora, si yo tengo una movilidad urinaria disminuida al máximo, menos de 300 en circunstancias de hipernatremia, con normovolemia, muy probablemente tenga una diabetes insípida. ¿Se ve toda esta diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Bien, excelente. Bien. Entonces, sigamos. No sé si ahí no se habrá tildado porque empezó a verse un poco más difícil. Entonces, acá, este paciente va a estar orinando un montón. ¿Por qué? Porque piensen que el paciente con diabetes insípida tiene aumento de sodio, por definición, en el plasma. Entonces, ¿el paciente qué hace? Toma un montón de agua para intentar compensar esa osmolaridad. Y ese montón de agua es la que se saca de encima del riñón. Y ese montón de agua yo lo veo como una poliuria clínica de 3 litros por día en la orina, o más de 150 mililitros hora. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en la poliuria? Díganme si no aparecen las diapositivas, en las animaciones. Puedo calcular la tasa de excreción osmolar. ¿Cómo se calcula? Pido una orina de 24 horas y me fijo qué osmolaridad urinaria tiene esa orina y cuánto orinó ese paciente en 24 horas. Tomo la diuresis la voy a tomar como litros día, es decir, si me informa, el paciente orinó 4.400 mililitros, yo voy a tomar de referencia 4,4 litros y lo voy a multiplicar por la osmolaridad urinaria. Si ese valor me da más de 1.000, el paciente tiene una poliuria osmótica, es decir, ¿hay alguna sustancia osmóticamente activa o un diurético haciendo efecto que lo está haciendo orinar así? Y eso es lo que me está aumentando el sodio dentro del plasma. Ahora, si ese valor me da por debajo de 800, yo lo que tengo es una poliuria acuosa. Estoy orinando solo agua porque los riñones están desembarazando un montón de agua libre. Entonces acá es donde yo casi confirmo que estoy frente a una diabetes insípida. ¿Bien? Acá estamos con esta diapo, son 2 o 3 cositas nada más. Poliuria osmótica más de 1.000, poliuria acuosa menos de 800. Cuando yo estoy acá, ¿qué hago? Me voy a ver si mi paciente cumple criterios de diabetes insípida. Sodio plasmático más de 150, osmolaridad plasmática mayor a 300, sodios en la orina menor a 40, porque el riñón larga un montón de agua, pero no se puede desembarazar del sodio, diuresis mayores a 4 mililitros kilo hora o más a 150 mililitros hora o más de 3.000 mililitros día, con poliuria y polidipsia en la clínica. ¿Y esto a qué se debe? A que hay un déficit en la ADH, o yo no secreto suficiente ADH, por ende, por la antidiurética que te dice, no orines. Entonces, si yo no secreto suficiente ADH, no hay nadie en el túbulo que diga, hey, guarda agua, y esa agua se orina. Esa es la diabetes insípida central. Ahora, yo puedo tener una secreción adecuada de antidiurética y tener alteradas las aquaporinas, que eran los que le mostraba en la diapo anterior. Entonces, tengo la hormona, pero no hace efecto en el túbulo colector. Eso es una diabetes insípida periférica o nefrogénica, donde el problema está a nivel renal. ¿Cómo hago para diferenciarlo? Le puedo hacer una dosis de vasopresina al paciente. Si ese paciente esa prueba se llama prueba de restricción hídrica, que tiene una forma de hacerse que si quieren algún día la vemos, que tengamos más tiempo. Si con esa dosis de vasopresina de la prueba de restricción hídrica el paciente normaliza, el problema es central. ¿Por qué? Porque directamente, como no secreta, no tiene nada que haga efecto. Ahora, si yo le doy la dosis y no corrige, es nefrogénica. ¿Por qué? Porque por más que tenga hormona en el riñón, esa hormona no hace efecto. Bien, salgo de acá para que no nos joda la diapositiva, no sé si están viendo. Bueno, en la clínica depende de lo mismo, de cuánto es la severidad y de la velocidad de la instauración. Esto voy un poco más rápido. Por encima de 160, los síntomas neurológicos ya son muy manifiestos, tanto agudo como crónico. Pero obviamente que si se hace de forma aguda, la clínica es mucho más espectacular y puede poner en riesgo la vida del paciente. No hay que disminuir la concentración sérica cuando uno corrige. En la hiponatremia no se podía aumentar más de 12 por día. En la hiponatremia no se puede disminuir menos de 10 miliequivalentes por día. Obviamente, volvemos a tener un valor de seguridad, lo mismo que en la hiponatremia. A ver si se los puedo pasar para ir mostrándoselos. Tomamos 150 como punto de referencia y las disminuciones de las que hablábamos. A ver si acá, se los dejo así por las dudas que no pase.
Obviamente acá de vuelta tengo que volver a fijarme cómo lo voy a hacer. Si tengo una hipernatremia, hipervolémica, y bueno, le voy a reponer el déficit, pero yo acá tengo mucha pérdida de agua, entonces obviamente probablemente me sirva, si tengo hipovolemia y el paciente está hipotenso, taquicárdico, no orina, y bueno, yo le puedo poner agua libre con dextrosa, sí, pero la dextrosa no expande, entonces probablemente Profe, no se le escucha. ¿Alguien escucha algo? No, pensé que era yo. No. No, no. No. Se debe haber cortado su internet. Bueno, lo esperamos un ratito porque anda mal el internet.